Tenemos el gusto y el placer de recibir a la senadora colombiana Paola Holguín, senadora del Partido Centro Democrático. Ya la tenemos en línea. ¿Cómo está, senadora? Le saludamos Carlos Acosta y Agustín Acosta. Gracias por atendernos. Muchas gracias, doctor Carlos, al doctor Agustín y a toda la audiencia a esta hora. Senadora, buenas tardes. La secuencia de eventos, según hemos podido conocer por la propia prensa colombiana, es que cerca de las 3 de la mañana Gustavo Petro anunciaba la llegada de los dos aviones en cuestión y decía: vamos a recibir a nuestros nacionales con banderas y flores. Unos 30 o 35 minutos después borra este comunicado electrónico en las redes sociales y anuncia la negación del permiso de aterrizaje. Primero le pregunto, ¿es eso correcto? ¿Es lo que se manejó ayer? ¿Es lo que realmente ocurrió? ¿Y por qué cree usted este cambio tan radical de opinión del presidente? Esa es la misma información que se conoce en Colombia. Nadie sabe la razón del cambio de opinión, pero eso tiene varios temas graves. La primera es que Petro aduce la defensa de la dignidad de nuestros connacionales. Eso no es cierto. En Colombia en los últimos años se han presentado deportaciones de varios países. En los últimos 3 años México ha deportado más de 100.000 colombianos. El año pasado fueron unos 124 vuelos con deportaciones a Colombia. Es un proceso normal, natural, que se ha presentado históricamente. Entonces no entendemos qué llevó a esa decisión de Petro, que además es ilegal y es inconstitucional, porque en Colombia está prohibido el destierro. A ningún colombiano que quiera o que necesite ingresar al territorio se le puede negar ese derecho. Entonces, nunca entendimos, y además después de ese suceso llegaron otras comunicaciones muy complejas de Gustavo Petro a través de las redes. Sí, senadora. Y nada, se nos ocurre pensar, y comentaba yo más temprano, que viendo que el presidente Petro inicialmente había admitido que aterrizaran los aviones y luego se desdice y dice que hay que tratar con dignidad, que se preocupa por los derechos humanos de quienes venían en el avión, etcétera, etcétera. Se nos ocurre pensar que de pronto el presidente lo que quería era tener un enemigo a quien culpar por las diferentes cosas que están ocurriendo en Colombia, y de pronto pelear con los Estados Unidos para una persona como Gustavo Petro siempre es muy sabroso, pelear con el imperio, y así le echo la culpa de todos los males. Así además cambio el foco de lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Yo veía más temprano una publicación del presidente Uribe donde decía: este es amigo de Maduro pero quiere ser enemigo de los Estados Unidos. ¿Pudiera ser esto una estrategia político-ideológica del presidente Petro? Es muy probable, porque además cuando estábamos en plena crisis del Catatumbo, él decidió viajar desde Haití, y ya desde allí había enviado unos mensajes muy duros contra el gobierno norteamericano. El gobierno de Petro es un gobierno que ha tratado de manejar las relaciones diplomáticas con un criterio de afinidad ideológica que raya en complicidad criminal. Y que adicionalmente uno lo ve muy cerca de la dictadura en Venezuela, y cada vez buscando tomar más distancia de Estados Unidos, que es el aliado natural y el socio económico más importante de nuestro país. Y es probable que sea un intento, uno, de distraer el foco de atención, que en Colombia está en una zona como el Catatumbo, donde llevamos tantos muertos, casi 50.000 desplazados, pero además una situación similar se está presentando en este momento en Guaviare, en Nariño, en el departamento de Antioquia, en el sur de Bolívar y el sur de el Meta. Entonces es probable, pero adicionalmente Petro siempre ha tenido una inclinación por convertir a Colombia en aliado del eje, nosotros le diríamos del mal, de Rusia, de China, Irán, de un eje que es contrario a la tradición del relacionamiento de Colombia. Senadora, si bien yo no tengo el perfil específico de cada uno de los
160 colombianos que fueron ayer objeto de esta polémica, 80 en un avión y 80 en el otro, sí son parte de un grupo de unos 2.500 que han sido arrestados desde el primer día de la presidencia de Trump, el pasado lunes, hasta el día de ayer domingo. Y lo que se ha informado, si bien no se detalló los crímenes de estos indocumentados o estos ilegales, sí en términos generales se han mencionado, por ejemplo, cerca de 43 o 45 miembros del Tren de Aragua que fueron arrestados ayer domingo. 8 miembros del Tren de Aragua fueron arrestados el jueves en Boston. Los de ayer fue en el estado de Colorado. Hay pandilleros de la Mara Salvatrucha Centroamericana, un haitiano que tenía 17 condenas por delitos violentos y estaba en la calle, cosa inexplicable, un terrorista musulmán, personas culpables de violaciones sexuales, asaltos a mano armada, o sea, el perfil violento de las personas que han sido arrestadas es indiscutible. Hasta ahora no se ha arrestado. Hay una sola persona que no tenía antecedentes criminales, pero estaba albergando en la ciudad de Boston a un individuo con varios delitos y varios momentos en la cárcel. Y entonces el que lo estaba albergando también fue arrestado porque era indocumentado por igual y se lo llevaron junto con el criminal. Es la única persona que sabemos de ese grupo de cerca de 2.500 que no tenía antecedentes criminales, pero tenemos que inferir que estos 160 colombianos tenían algún tipo de prontuario criminal. ¿Se sabe esto en Colombia o simplemente esto se ha ignorado? No, en Colombia solo se ha hablado de el grupo de colombianos, pero no sobre los datos específicos de cuáles eran las condiciones de esos colombianos, pero además en el país ha sido un tema normal las deportaciones, o sea, no es algo extraordinario, hay un protocolo, cada país tiene derecho a establecer su política migratoria y vuelvo y digo, por ejemplo, en el caso de México, ellos deportaron casi 40.000 personas el año pasado durante el gobierno de Gustavo Petro y a él eso nunca le pareció problema ni lo indignó. 14.000 desde Estados Unidos el año pasado durante la administración Biden, él nunca tuvo problema y nunca lo indignó. Entonces no entendemos qué marca la diferencia ahora. Bueno, pudiera ser, senadora, y voy a insistir en el tema y me disculpa, lo voy a decir en buen coloquial. Petro tiene el rancho ardiendo, no da resultados y enemistarse con Estados Unidos para tener a quien echarle la culpa de las cosas que pasan, porque las medidas que habría tomado Petro en respuesta a las que tomó el presidente Trump apuntaban a una profunda crisis comercial y económica en Colombia si se hubiesen concretado. Para nosotros sería lo más grave porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial en importaciones, en exportaciones, en inversión. Y le voy a poner 2 ejemplos muy pequeños. El tema de los cafeteros. En Colombia tenemos más o menos 500.000 familias cafeteras. La inmensa mayoría son pequeños campesinos. Para nosotros el mercado de Estados Unidos es fundamental. En una sola región como el suroeste antioqueño, Green Coffee, que es la empresa que compra el café, por esta crisis suspendió la compra de café el día de hoy, lunes 27 de enero. El tema de las flores a puertas de San Valentín, con lo que representa para los floricultores colombianos, y así le puedo enumerar muchos sectores de nuestra economía para los cuales es clave la relación con Estados Unidos. ¿Qué efecto tuvo esto cuando ya salió el sol, cuando comenzó la mañana ayer en Colombia y los colombianos se levantaron y empezaron a mirar sus noticieros, a leer sus periódicos y se enteraron de que la crisis iba increciendo porque a medida que el día aumentaba se conocían nuevas sanciones y nuevas disputas y entonces Petro amenazó con 25% a los productos estadounidenses que entraran y entonces Donald Trump dijo, bueno, el 25% nuestro es solamente por la primera semana, si esto no se resuelve aumenta al 50%, o sea, hubo un aumento de la tensión diplomática a medida que fue pasando el día. ¿Qué efecto tuvo esto en la comunidad colombiana y sobre todo en la comunidad empresarial?
muy grave. Aquí se presentaron pronunciamientos por parte del Congreso de la República, del presidente del Congreso. También se manifestaron todos los gremios, floricultores, Aló. las exportaciones. Varios sectores rápidamente reaccionaron y nosotros también tenemos un mensaje claro. Petro no representa necesariamente la postura del Congreso o de la Nación. Nosotros tenemos una relación diplomática de 200 años que no se puede destruir o debilitar por las locuras de un gobierno de turno. Para nosotros es fundamental la relación con Estados Unidos. En este primer semestre, en el primer semestre del año pasado, el 42% de la inversión extranjera en Colombia provenía de Estados Unidos. Las exportaciones nuestras a Estados Unidos son claves, son más de 13.000 millones de pesos al año. El tema de las importaciones también. Para nosotros esta relación es fundamental, el tema de la asistencia económica de Estados Unidos a nuestro país. Entonces, usted podrá imaginar la reacción de los distintos sectores económicos, de los sectores políticos, porque para nosotros mantener esta relación y fortificarla es muy importante. La única declaración política que pude leer esta mañana, senadora, a favor de ese largo trino del presidente Petro, donde dijo las cosas que dijo, fue la de Ernesto Samper Pisani, y eso no es para nada de extrañar. Pero ahora viene la otra pregunta. Amanecimos y el hombre había recogido. Es decir, vimos un mensaje del canciller Murillo informando que el presidente Petro había admitido todas las condiciones que el presidente Trump había puesto inicialmente. Lo que entendemos va a dejar sin efecto también las sanciones que el gobierno Trump había aplicado a Colombia. Pregunta importante, ¿qué pasó allá adentro? Comenzaron a llamar hasta los propios aliados a decirle, metió usted la pata hasta el cogote, lo llamaron los sectores económicos. ¿Qué ocurrió? Que el hombre rectificó. Aquí hay una cosa clara y es el presidente Petro estaba trinando desde no sabemos qué lugar porque él lleva 3 días desaparecido. Ayer cuando se presentó la crisis, en la reunión estaba el actual canciller Murillo, la que será la canciller Laura Sarabia, el embajador de Colombia en Estados Unidos, el vicecanciller, y parece que ellos fueron los que lograron manejar la situación. Sin embargo, esto no está del todo finiquitado. Si bien se superó la crisis, es claro el gobierno de Estados Unidos en que Colombia aceptó todos los términos del presidente Trump, pero las sanciones y el tema de los aranceles y todo eso está redactado, y si Colombia no cumple su parte del acuerdo, pues se van a emitir esas sanciones. Entonces, si bien superamos la crisis en el momento más delicado, pues nosotros seguimos en tensión porque la actitud del gobierno Petro es sumamente irresponsable y lo que ha demostrado Estados Unidos es toda la firmeza si de este lado no se cumple con los compromisos que estableció el gobierno con el gobierno Trump. Senadora, usted acaba de mencionar los dos cancilleres, el canciller saliente Murillo y la nueva persona que lo va a sustituir, o la persona que lo va a sustituir, la nueva canciller Laura Sarabia. De la señora Sarabia yo no tengo una gran referencia, la he visto 2 o 3 veces en videos y en grabaciones por la internet, pero me parece que como que le queda un poco grande el puesto, ¿no? Colombia ha tenido en el pasado mujeres muy brillantes en la Cancillería, en las relaciones exteriores, y hombres también. Me gustaría tal vez una opinión suya sobre, en este momento, con la situación tan delicada que hay a nivel latinoamericano o iberoamericano, y la propia situación que hay política y diplomática con los Estados Unidos, si esta mujer está a la altura de las circunstancias. Nosotros en ese sentido tenemos una enorme preocupación. Yo he dicho públicamente, Laura Sarabia no tiene el perfil ni la experiencia para este tema del relacionamiento internacional, para el tema diplomático
diplomático que es tan importante, pero además es una mujer que está involucrada en unos gravísimos escándalos de corrupción en Colombia, en procesos donde hay un policía muerto, hay una niñera sometida ilegalmente a polígrafo, hay unas bolsas de dinero, en fin, yo creo que en mala hora las relaciones internacionales de Colombia quedan en manos de una persona que además de la debilidad por la falta de formación y competencia en estos temas diplomáticos y experiencia, tiene a su haber una serie de escándalos muy graves que cuestionan, que nos llevan a cuestionar ese nombramiento. ¿No tiene usted idea de cuándo aterrizan? Porque había dicho el canciller saliente, el canciller Murillo, que aterrizaban hoy lunes, pero no hemos tenido más información. ¿Usted tiene información que pueda compartir con nosotros, senadora? No, doctor Carlos y doctor Agustín, nosotros no sabemos exactamente cuándo van a volver nuestros connacionales acá, y igual yo creo que van a haber unos procedimientos judiciales o por lo menos unos debates en el Congreso por la negación del gobierno para que ellos aterrizaran el día de ayer. Antes de marcharse, nos gustaría que nos pusiera un poquito al tanto lo que está ocurriendo en el Catatumbo. ¿Cuál es la cifra actualizada de víctimas mortales entre el enfrentamiento que ha ocurrido en estas dos facciones guerrilleras y el número de desplazados y la intervención del ejército, del gobierno para tratar de pacificar la región? Nosotros hoy tenemos una enorme dificultad con el tema de Catatumbo. Las cifras oficiales hablan de 41 personas asesinadas, eran entre ellos 3 menores de edad, 11 personas lesionadas, 12 personas desaparecidas, 48.004 personas desplazadas, 25.011 personas confinadas. Hasta ahora esas son las cifras que tenemos solo del Catatumbo. Esas son las cifras oficiales de la Gobernación de Norte de Santander, el boletín consolidado al día de ayer, pero hoy continúan llegando personas desplazadas. La situación sigue muy compleja en esa región y además fue vergonzoso que Petro acudiera a un asesino narcotraficante, a una persona como Vladimir Padrino López, para supuestamente discutir con él la salida al Catatumbo. Yo creo que uno no puede acudir al aliado de quienes están provocando esta crisis para tratar de resolverla. Bueno, pues imagínese usted lo que significa el ministro de la Defensa colombiano tener que reunirse con un hombre que tiene 15 millones de dólares de recompensa sobre su cabeza, como es el caso de Vladimir Padrino. ¿Senadora? Sí, eso manda varias señales complejas para nosotros. La primera señal compleja es que terminan de nuevo tratando de legitimar la narcodictadura en Venezuela y el golpe que consolidó Maduro. Dos, es que uno no se puede reunir con alguien para hablar del tema de narcotráfico cuando sobre esa persona hay 15 millones de dólares de recompensa justamente por narcotráfico. Y además para hablar del tema del Catatumbo cuando se sabe que los integrantes de la guerrilla del ELN pasaron de Arauca a la zona del norte de Santander, es decir, a la zona del Catatumbo, por territorio venezolano, por Zulia y Táchira, con anuencia de ese régimen. Es que son huéspedes de honor de la dictadura de Nicolás Maduro. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo, lo mejor para su país. Y ojalá que esta crisis diplomática pues ya llegue a su fin por el bien, ¿no?, de todos los colombianos de buena voluntad. Gracias, senadora. Doctor Carlos, Agustín, gracias a ustedes, a su audiencia, y que Dios proteja a Venezuela y a Colombia. Así es. Muchísimas gracias.